Mateo, vayan conmigo por favor a Mateo 28. Está genial, esta lectura está increíble. Solamente vamos a leer 4 versículos, 5 versículos. Mateo capítulo 28, versículo 16. ¿Lo tienes? Lo voy a leer y dice así: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estos versículos narran un hecho histórico, porque es el último momento en el que Jesús está con los discípulos antes de su ascensión, antes de subir e irse físicamente. Pero comienza describiendo de 11, o hablando más bien de 11 hombres. No son los 12, porque sabemos que uno de ellos lo había traicionado y murió, se quitó la vida por la culpabilidad que sintió. 11 hombres subieron, dice en el versículo 16, fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Pero hay algo que me hace bastante ruido y me pone a pensar, que en cuanto lo vieron, porque dice en el versículo 17 que cuando lo vieron, lo adoraron. ¿Saben cuál es la expresión de adoración? Es inclinarse totalmente, poner la frente en el piso y reconocer quién era. Hicieron esa expresión de tanto adorar, miren. Esa es la expresión de adoración. En cuanto ellos vieron que era Jesús, porque lo reconocieron, habían estado algunos 1 año y medio, 2 años con él en el ministerio, de los 3 años de Jesús. Estuvieron cuando sucedieron milagros. Estuvieron cuando Jesús sanaba paralíticos, sanaba ciegos, hacía que hablaran a los mudos, a los sordos los hacía escuchar. Estuvieron en medio de los milagros que Jesús hacía. Y cuando lo vieron, dice que los 11 lo adoraron. Pero, versículo 17 dice, pero algunos dudaban. Algunos de ellos hicieron esto, reconociendo que era Jesús, pero lo hicieron dudando. No todos, algunos de ellos. Y yo le preguntaba a Dios esta mañana, ¿qué tiene que ver que ellos dudaban? ¿Por qué Mateo se detiene un poco a describir que algunos de ellos dudaban? Pudo haber pasado de largo, pero por algo está en la Biblia, por algo habla acerca de eso. Tenían a Jesús de frente, era Él. Durante 40 días se había aparecido a los discípulos. Cuando recién resucitó, fue con ellos y no le dijo a uno de ellos, mira, mete las manos, mete tu dedo sobre mi costado, sobre las manos, para que veas que soy yo, estoy vivo. Jesús les había dado pruebas de que era Él, pero ellos seguían dudando. Versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad. Tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por cuanto tengo autoridad, les voy a pedir que hagan lo siguiente. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Tranqui, a todo el mundo. Les estoy pidiendo un favor. Es más, es una misión. Es más, es una gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todo el mundo. ¿A cuánto les gusta viajar aquí?
Increíble, ¿no? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Está chido. Nos pide que viajemos, que vayamos. Es agradable la voluntad de Dios. Y Jesús les dice, vayan y hagan discípulos. Pero les dice también cómo hacer las cosas. Les dice, bautizando y enseñándoles lo que yo les he mandado que hagan. No solamente les está diciendo que hagan algo, les está diciendo cómo hacerlo. Y no solamente los está enviando, les está diciendo, y miren, que voy a estar con ustedes siempre. Déjenme detallar un poquito más esta situación. Yo me imagino a los discípulos, que ellos estaban dudando de muchas cosas. Si puedes anotar esta frase, es increíble. La duda es el resultado del temor. La duda es el resultado del temor. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque los discípulos no solamente estaban viendo la gran comisión a la que han sido enviados, sino que están viviendo una situación un poco extraña, un poco rara para ellos. Porque normalmente ellos se dedicaban tanto a recaudar, a cobrar o a pescar o muchas cosas. Tenían su trabajo, tenían su comercio. De repente llega un hombre, aparece en sus vidas, les transforma la manera de ver la vida, los hace vivir experiencias increíbles, ver milagros. Y luego ese líder lo ven que está muriendo en una cruz abandonado. Ven que ese hombre que había hecho milagros no se estaba defendiendo. Veían cómo ese hombre era torturado, lo escupían, le aventaban piedras. Veían que su líder se estaba muriendo lentamente sobre la cruz. Y entonces dejaron de ver a Jesús y comenzaron a ver su situación, su circunstancia. Y empezaron a pensar, muy probablemente, ¿qué van a pensar mis amigos de mí? ¿Qué van a decir de mi fe? ¿Y en dónde está tu líder? ¿Y en dónde está Jesús? Me abandonó Jesús durante 3 días. Wow, lo vi morir, no se defendió, no hizo nada. Ellos estaban pensando muchas cosas. ¿Por qué razón dudaban si tenían a Jesús de frente y había resucitado? ¿Por qué dudaban? Precisamente porque ellos estaban siendo más informados por el temor que por lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Había razones para dudar? Sí. Habían visto que lo habían matado. Habían visto que no se había defendido. Habían visto que se quedaron solos durante algunos días. Y como no sabían, como las cosas eran tan raras, tan diferentes, nunca habían presenciado algo así, no sabían qué seguía, y entonces está la duda. A esta prédica le he titulado Cuando abunda la duda, sobreabunda la dirección. Cuando abunda la duda, sobreabunda la dirección. Y Jesús sabía que estos hombres estaban dudando, y Jesús sabía que por uno que dudara era muy probable que contaminara al resto del equipo. Por uno que dudara, no necesariamente los 11, con uno que dude, el comentario que pueda hacer puede hacer que la otra persona deje de creer. ¿Les ha pasado alguna vez ha trabajado en equipo y algún comentario que hace alguien, sí es cierto, tiene razón, y empieza a contaminar a todos? Jesús sabía que tenía que minimizar la duda en el corazón de sus discípulos, porque estos hombres iban a ser posteriormente los apóstoles que iban a trastornar al mundo, y Jesús no podía darse el lujo de que sus hombres a los cuales él había capacitado estuvieran llenos de duda. Sin embargo, abundaba la duda en sus corazones. Pero aquí vienen las palabras increíbles de Jesús para contrarrestar la duda. En el versículo 18, fíjense la acción, el verbo que está en este versículo. Jesús se acercó. ¿Quién se acercó a quién? Ellos lo adoraron en donde estaban, se inclinaron, pero lo hicieron con duda.
Y Jesús no los rechazó porque dudaron. Jesús no les recriminó porque no le hicieron un paro cuando lo estaban lastimando. Jesús no dijo, no, hombre, se supone que eran mis amigos, ¿qué onda? Nunca les recriminó nada. Sin embargo, Jesús, a pesar de su duda, se acercó a ellos. Jesús se acercó. Él se acercó. ¿Me estás escuchando? Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad. Miren, puede ser que estén dudando de mí porque me vieron morir, vieron que no me defendí, vieron que quedé a lo mejor probablemente como un tonto porque lo que yo predicaba quizá no lo expuse ahí, pero es que no saben, tengo un plan mayor. Gracias a que obedecí al Padre, me han dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por cuanto ahora tengo toda la autoridad, yo los mando, los envío y no van a ir solos. No es que no van a saber qué hacer. Yo les estoy diciendo que vayan, hagan discípulos, enseñen a otros, bauticen a otros. Y tranquilos, voy a estar con ustedes siempre. Me ausenté por algunos días, pero ahora voy a estar con ustedes siempre. Y entonces estas palabras hacen que estos hombres dejen de dudar, porque ellos dudaban por el temor. Pero cuando abundaba la duda, sobreabundó la dirección de Dios. Dios les dijo qué iban a hacer, a dónde iban a ir y cómo lo iban a hacer. Y entonces, ¿sabes? El esfuerzo y la valentía son el resultado de la dirección de Dios. Tú y yo no estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Jesús porque no sabemos a dónde vamos. No sabemos de qué se trata esto. Y a veces pensamos y creemos que esto solo se trata de asistir a una iglesia. Jesús no es algo para creer. Jesús es alguien a quien creerle. Jesús no es solamente una cultura religiosa. Es alguien que está avanzando y nos está llevando. Yo podría decidir no creerle a Dios y no estaría aquí. Es mi decisión creer o no creer. Yo puedo decidir no creer. Esta mañana yo puedo decidir no predicar. Yo puedo decidir no creerle a Dios. Tú tienes la decisión de creer o no creer. Tú tienes la decisión si adorar dudando o ni siquiera adorar y solamente dudar. Ahora, la duda no es mala. La duda no es mala, siempre y cuando estés en el lugar correcto y con una actitud en tu corazón de obediencia. ¿Qué quiero decir con esto? Los discípulos podían estar tirados en la hamaca, estar pescando, estar haciendo comercio, pero ¿sabes en dónde estaban? Mientras dudaban algunos de ellos, estaban en la montaña que Jesús les había indicado que fueran. Puedo dudar aquí, adorando a Dios, pero también puedo dudar acostado en mi cama, sin ir a donde Dios me pide que vaya. Estoy siendo claro. Puedo dudar allá afuera en mi vida, dudar de Dios, puedo dudar de la iglesia, puedo dudar del pastor, puedo dudar de mis amigos, puedo dudar de aquellas oraciones que han hecho por mí allá afuera. Pero allá afuera solamente me voy a ir alejando más. Pero también puedo dudar aquí, adorando a Dios. ¿Sabes por qué es válida la duda? Porque somos seres humanos y seguimos teniendo temores, seguimos teniendo miedos. Pero Jesús siempre dijo, no tengas miedo. Si Jesús dijo no tengas miedo, es porque sabe que vamos a tener miedo. Porque sabe que somos seres humanos. Pero es importante dudar en el lugar correcto. Yo sé, así como yo, estamos luchando, tú y yo estamos luchando con cosas que tenemos en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Porque queremos entregar todo a Dios. Y sé que estamos poco a poco, sé que estamos aquí sentados dudando de Dios. Pero sabemos que es mejor estar aquí dudando que estar dudando allá afuera. ¿Me explico?
Yo tengo muchas dudas acerca de Dios. Tengo muchas dudas acerca de mi futuro en Dios. Pero prefiero dudar aquí. ¿Por qué? Porque si estoy en la montaña correcta, se me va a dar la dirección correcta. Y en esa dirección voy a recibir fuerza para ser valiente. Dice la Biblia que el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Conocer a Dios implica también conocer sus planes, conocer cuál es su voluntad para mi vida, quién soy yo en los planes de Dios. Y entonces cuando Él me lo revela, cuando Él me hace saber lo que debo hacer, estoy dispuesto a entregarlo todo. Estoy dispuesto a dar todo, no me importa, no me voy a quedar con nada, voy a darlo todo porque tengo una dirección. Cuando tú estás buscando una dirección, de paso, no sé cuándo les ha pasado acá que manejan y están buscando una dirección y le bajan al volumen, como si eso ayudara un poco. Los que manejan saben lo que significa eso. Entras a una colonia y le bajas al volumen, ¿no? Pero cuando tenemos una dirección, no puedes decir a tu cuerpo, mira, ¿saben qué? Piernitas, quédense en casa que lo demás vamos a ir a buscar esta dirección. No puedes dejar tus orejas en casa y salir. No puedes dejar tu cabeza en casa y salir con lo demás. Tienes que ir completo. Y Jesús te está llamando para que lo sigas hacia una dirección. Y en el camino hay cosas que hacer, hay sacrificio que tomar, hay decisiones que tener. Pero no puedes decir, aguántame Jesús, dejo aquí algo y voy a ver si me conviene y ahorita si no me conviene regreso por lo que tengo acá. Jesús quiere todo de ti, todo de ti, todo de ti. Y si estás dudando, si Dios te está llamando, si estás dudando que Dios tiene algo contigo porque no tienes una claridad de lo que Dios quiere que tú hagas, ¿sabes qué es lo que Dios quiere que hagas en este momento? Que le creas. Porque si le crees, Él te va a decir, ¿sabes qué? Ve a esta montaña. Ve, aunque vayas dudando, pero ve. Vas a tener una nueva duda en ese lugar, pero se te va a dar una nueva dirección y vas a ir. Sí, estoy siendo claro con eso. Mientras yo leía esto, me daba cuenta que he tenido oraciones. Mis oraciones más certeras con Dios nacen de la duda. Dios, ¿qué onda con esto? ¿Qué plan con Antorcha? ¿Lo tengo que hacer? ¿O es solo una emoción mía? Una oración que hice hace 2 años. Dios, un par de ocasiones, quienes me conocen más de cerca lo sabrán, 2 ocasiones he intentado irme del país a estudiar. Dios, ¿qué onda? ¿Me voy o me quedo? Y Dios se encarga de respondernos. Dios se encarga de dirigirnos. Pero la duda siempre nos va a llevar a buscar una respuesta de Dios y Dios siempre va a estar dispuesto a respondernos. No tenemos respuesta de Dios porque no preguntamos. Es que a mí Dios no me habla. ¿Y cuándo le hablaste? No, es que la neta nunca. La Biblia dice que el que busca encuentra, el que llama se le contesta, ¿no? El que toca la puerta se le abre. Ahí está Dios dispuesto. Yo no sé cuál sea la situación en tu corazón en este momento, pero la duda tiene que ser menor cada vez más en tu vida, porque debemos estar cada vez más atentos a escuchar la voz de Dios y más prontos a hacer lo que Él nos pide que hagamos. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Conforme a su palabra. Número 1, arrepentimiento. El arrepentimiento no es necesariamente sentir tristeza en mi corazón. Es que me siento mal porque le fallé a Dios. No, el arrepentimiento es reconocer que no he estado escuchando a Dios y que he estado haciendo mi vida a mi manera, como yo he querido. Y el arrepentimiento es cambio de dirección. No puedes hacer que las piernas se vayan para allá y los brazos para allá. Dios quiere tu todo, tu corazón, tu alma, tu espíritu. Y a veces le confiamos nuestras emociones a películas y a canciones que nos dañan cuando le dudamos entregarle nuestra vida a Dios, que va a ser lo mejor en nosotros. A veces escuchen esto, alguien necesita escuchar esto. A veces le confiamos toda nuestra vida a nuestros amigos
pero somos incapaces de entregarle nuestra vida a Dios. A veces estamos más dispuestos a entregar lo que somos a personas en lugar de entregárselo a Dios. Yo decido creer, pero no solamente porque yo quiero, yo busco a Dios cuando yo quiero, no. Dios nos está buscando. Jesús se arregló una cita con sus 11 discípulos para encontrarse en esta montaña. Jesús se arregló una cita para encontrarse contigo hoy, esta mañana. Para decirte que no tengas miedo, que no seas informado por tus temores, sino que te dejes ser encontrado por Dios para que Él te informe hacia dónde debes ir. Con tu todo, con todo. Cuando Dios me dio la visión de Antorcha, cuando Dios me dio un sueño, yo dije, le entro, all in, todo, lo doy todo. Yo no te estoy pidiendo que hagas lo mismo que yo, pero te voy a platicar un poquito de lo que yo hice y lo he platicado anteriormente. Yo estaba juntando para un carrito, para un enganche, y cuando Dios me dice, tienes que entrarle con esto, cuando Dios me dijo, esto va a suceder, ahí va mi enganche, ahí va el dinero, estoy dispuesto a darlo. Estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida, porque lo que vamos a hacer no se trata de nosotros, sino producir la vida en los demás. Cuando estos discípulos le creyeron a Jesús, entonces, ¿qué hicieron? Obedecieron a la siguiente dirección. Jesús les dijo, ahora vayan a Jerusalén y no salgan hasta ser llenos de la presencia de Dios. Los mismos que se hincaron dudando, ahora se levantaron y fueron hacia la dirección que Dios les dio. Prácticamente en estos tiempos la vida cristiana conectada verticalmente con Dios se asemeja a esto. Tú conversando por WhatsApp con Dios y pidiéndole que te mande la ubicación a dónde debes ir. En resumen. Y Dios te va a decir a dónde debes ir. Hacer esto, hacer aquello, de esta manera. Y no estás solo, estoy contigo. ¿Me estoy explicando? Pero es tan fácil apagar, bloquear el celular y decirle, ¿sabes qué, Dios? Voy a vivir mi vida. Pero Dios no va a dejar de buscarte. No va a dejar de incomodarte. No va a dejar de tocar la puerta de tu corazón. Porque a Dios le importas. Escucha, no es que Dios no tenga nada que hacer y diga, hoy voy a molestar a los seres humanos. Les voy a poner cargas pesadas que no pueden aguantar. Jugando con los ángeles. No, a Dios le importas. Dios te ama y Dios tiene un plan contigo. Y sabes, entre más le pienses entregar tu todo a Dios, menos tiempo vas a tener para disfrutar en esta tierra lo que Dios tiene contigo. Eso a mí me asusta. A lo mejor a ti no sé, pero eso a mí me asusta. Entre más tiempo me tardo en tomar las decisiones que tengo que tomar ahora, menos tiempo voy a tener para disfrutarlo, porque la vida está avanzando, no sé cuánto voy a vivir. Pero quiero disfrutar todo en Dios, y si es más en mi juventud, qué mejor. Por eso dice en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas, en ellos no tengo contentamiento. Voy a ir concluyendo con esto. Pedro está en la barca con los discípulos, ven que se acerca algo y entonces ven que es Jesús. Y Pedro, bien valiente, le dice, Jesús, si eres tú, mándame que yo vaya caminando sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Primera acción, vio. Pedro vio. Aquí los discípulos, los 11 discípulos vieron que era y lo adoraron. La acción de Pedro fue adorar a Jesús cuando lo vio caminando sobre el agua, creyendo en Él. Adorar también significa creer. O creer también significa adorar. Y cuando Pedro lo ve y Jesús le dice, ven, él se sale de la barca y empieza a caminar en el agua. Da algunos pasos, pero dice la Biblia que cayó. ¿Se acuerdan? Se cayó. ¿Por qué? Porque él dejó de ver a Jesús y comenzó a ver el viento y se llenó de temor. La duda es el resultado del temor.
Jesús le pregunta, ¿por qué dudaste? Y en la Biblia no vas a encontrar una respuesta de Pedro, porque nunca, jamás en toda la eternidad va a existir una respuesta ante la duda. Dudamos porque tuvimos miedo, pero esa no es la respuesta. Es solamente el reflejo de no haberle creído a Dios. Y qué triste es decirles que no te creí. Y no es que no te haya creído, es que yo me enfoqué en algo que no debí ver. ¿Sí me estoy explicando? Jesús le pregunta, ¿por qué dudaste? No tenías que dudar. ¿Por qué dudaste? Y entonces cuando Jesús lo escucha o escucha que no hay una respuesta tal cual, ¿qué es lo que hace? Le extiende la mano a Pedro. Bienvenida, Janine. Y lo levanta. En ningún momento Jesús le dice, Pedrito, húndete, muérete por dudar de mí. Jamás hizo eso. Jesús extendió la mano, lo levantó y le preguntó, ¿por qué dudaste? No hay respuesta. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué dudas de Dios? ¿Por qué? No estoy hablando por qué dudas de la iglesia, por qué dudas de las personas. Mira, somos falibles y es muy probable, no es que ponga una barrera de protegerme, es muy probable que yo te falle. De hecho, hay un 100% de probabilidad porque soy humano. Pero la Biblia dice, puestos los ojos ¿en quién? ¿En las personas? ¿Puestos los ojos en la iglesia? ¿Puestos los ojos en los santos? ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Porque Él es el autor, el consumador de la fe. En otras palabras, Él es el iniciador y el perfeccionador de la fe. ¿Quieres tener fe? Entonces, mira a Jesús. Porque viéndolo a Él va a iniciar fe en ti. Y viéndolo a Él constantemente va a perfeccionar tu fe en ti. Pedro dudó porque dejó de ver a Jesús y vio el viento. A veces vemos las circunstancias y las circunstancias nos llenan de temor. Y porque tenemos temor reflejamos duda. Y porque tenemos duda no somos todo lo que Dios quiere que seamos. Yo creo que está súper claro eso, ¿no? Ahora, cuando abunda la duda, sobreabunda la dirección de Dios. Y entonces aquí Jesús les dice, hey, miren, tranquilos, yo sé que tienen razones para dudar. Me vieron morir, va, está bien, ahí estuve yo también, morí. Pero aquí estoy. Ahora les tengo una misión mayor. Antes de que Jesús muriera, Jesús ya los había mandado a predicar. Pero esta es una nueva comisión. Y la dirección fue, vayan a Jerusalén y no salgan. No se les ocurra salir hasta no ser llenos de la presencia de Dios. Y mientras ellos estaban reunidos en esa casa, vino la presencia de Dios, los llenó y los hizo hablar en diferentes idiomas de todo el mundo. Porque en ese momento, yo les he dicho que Jesús tiene citas, ¿no? Cuando vino el Espíritu Santo en ese momento, Jesús tenía una cita, porque eran los días en los que se celebraba algo muy especial y venía gente de todo el mundo. Y entonces Jesús, estratégicamente, marketing, como quieran verlo, dijo, es el momento apropiado para mandar mi Espíritu para que cuando toda esta gente regrese a sus lugares, regrese escuchando y hablando acerca del Evangelio. Es increíble, Jesús. Pero cuando yo me pongo a ver lo que no debo ver, entonces eso me va a llenar de duda. No es malo que tú y yo dudemos. Es muy probable que sigas dudando de Dios. Pero la duda no es acerca si Dios es bueno o es malo. Ese es otro tipo de dudas. La duda es qué onda, hacia dónde, cómo, qué sigue. Pero lo importante es estar dudando en el lugar correcto. Sí queda claro eso, no se malinterpreta. Ellos estaban dudando en el lugar en donde Jesús les había dicho que fueran. Entonces, cuando abunda la duda, Dios siempre te va a dar lo que necesitas escuchar para contrarrestar esa duda y te va a dar una dirección, pero va a requerir que pongas todo tu esfuerzo y toda tu valentía para ir ahí, porque al llegar ahí, Dios te va a dar una nueva dirección para ir más allá.
Y entonces por eso dice la Biblia que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores, o sea, gente que le crea a Dios. No que se la pasen todo el tiempo en la iglesia cantando. No, adoradores son los que están creyéndole a Dios en donde quiera que están, buscando la dirección de Dios a donde quiera que van. ¿Sí? Eso es algo bastante muy bueno para nosotros, porque finalmente nos conviene a nosotros creerle a Dios. Dios te va a dar una dirección, pero Él quiere que tú y yo nos esforcemos por ir más allá. Sé que es Dios quien te ha atraído. Sé que es Dios el que no te ha dejado tranquilo. Yo en alguna ocasión se lo dije: Dios, ya, por favor, hay tanta gente, déjame en paz, no quiero saber de ti. Pero Dios me ha demostrado que no solamente importo para sus planes, o que no solamente importo para Él, sino que yo soy parte de sus planes. Tú no solamente, a veces escuchamos que Dios tiene un plan para ti, ¿han escuchado eso? Pero tu propia vida es el plan de Dios. No es que solamente Dios te va a usar y después te va a aventar. ¿Se fijan hasta dónde me importa? No me importa que se me caiga el celular, con tal de que aprendan lo que Dios quiere que les diga. Tú eres parte del plan que Dios tiene. Entre más me tarde en decidir todo lo que Dios quiere que sea, menos tiempo voy a tener. Y esto no es, lo quieres decir para sentirme mal y que hoy decida. No, Dios no te va a soltar, Dios no te va a dejar. Como a mí, no me deja pecar a gusto. Chin, ya sé que Dios me quiere usar, no puedo pecar. Pues aguántame, no lo hagas, no te conviene. Ponte de pie, por favor. Espero poder transmitir lo que Dios puso en mi corazón, pero asegúrate de estar en el lugar correcto, dudando en el lugar correcto, porque Dios te va a dar claridad y te va a dar una dirección. Y en esa dirección Dios quiere que tú decidas con esfuerzo y con valentía. Dios quiere lo mejor para ti.